vamos a leer. Su capítulo es 5, su verso 22, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Una palabra que se le menciona a Judá a causa de su impiedad. Y llegaron a ser faltos de temor a Dios los de Judá, que vino palabra por el profeta Jeremías cuando le dice: a mí no me van a temer ustedes, dice Jehová. Yo quiero mostrarle algo muy maravilloso, como esta palabra que está escrita acá. Por ejemplo, dice: se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Un día me preguntaba en sí, ¿por qué se forman las tempestades, verdad? Nosotros miramos la tempestad, pero yo le voy a mostrar en base a la palabra del Señor las tempestades. Bueno, se forman en base a la presión atmosférica. Por ejemplo, la ciencia declara algo que yo le voy a leer a través de la Biblia. Por ejemplo, la ciencia habla de que cuando los vientos acá abajo calientan y se topan con lo frío allá arriba, dice que provocan energías, truenos, y luego empieza a llover, dependiendo, porque hay cielos tempestuosos, mares tempestuosos, naciones tempestuosas y aún vidas tempestuosas. Oiga, hermano, pero al mirar acá en la palabra, bien sea la tempestad, si se habla del mar, tiene un límite. Si se habla realmente de los cielos, la palabra, por ejemplo, en Job dijo en una ocasión que muchas veces las tempestades vienen y es para que Él haga llover sobre la tierra desolada, a veces por misericordia, a veces, bueno, Él envía la lluvia sobre la tierra. Sin la tempestad no va a surgir lluvia, fíjate, hermano. Sin la tempestad no van a haber huracanes. ¿Por qué? Porque ellos hacen que el mar se agite. Es una composición de vientos que hacen que las aguas se agiten y empiezan a formar en los mares remolinos, fíjate, hermano. Pero acá, por ejemplo, en este verso, el texto declara y dice: ¿por qué no temer a Dios? Bueno, cuando se le llega a temer a Dios, alguien que teme a Dios, yo hice mención, una frase en una conferencia, de que cómo es temer a Dios y cómo es tener miedo de Dios o temor de Dios. Temerle a Dios y temor de Dios, dos palabras diferentes. Porque el que teme a Dios, es aquel que camina ordenadamente, le sirve voluntariamente. Pero el que tiene temor de Dios es alguien que teme a algo que le pueda pasar, porque sabe que ha ofendido a alguien, sabe que puede venirle un castigo por algo que ha hecho. Le voy a decir que, por ejemplo, José le dijo a sus hermanos: hagan esto porque temo a Dios.
Pero Adán se escondió en el huerto de Dios, en el huerto del Edén, porque él dijo: tuve miedo de ti, temor de Dios. Pero el que no nada debe, nada teme. Pero cuando acá se habla de temer a Dios, se le teme de que aquel que sirve a Dios tiene miedo realmente de pecar para no ofender a Dios, porque Él tiene el poder, el dominio, como dice acá: a mí no me temeré, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse por arena, por término al mar. El mar tiene arena y esos son sus términos. Dios le dijo: aquí llegarán tus olas y no pasarás. Pero ahora viene y es una ordenación eterna, dice acá el texto, fíjense, hermano. Y aunque el mar quisiera quebrantar, el mar no puede. A veces se pregunta, por ejemplo, Oseas declaró que por qué, por ejemplo, se sale el mar. Hablamos de un tsunami, ¿verdad? Pero Oseas declara que cuando él llama al mar, el mar tiene a salir, pero es el mar una gran inmensidad de agua que tiene temor de Dios. Si Él le dice que realmente se salga, sale de aquel límite, pero mientras no hay una ordenación, el mar no quebranta el límite, no traspasa el límite que Dios le ha colocado. Ahora, al mirar acá en la palabra dice: podrán levantarse tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Yo me quedaba viendo acá. Ya le decía que, oiga lo que está escrito en el Salmo 107, su verso 25. Mire lo que el Salmo 107, 25 muestra acá. Dice este salmo: porque habló Dios e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespan sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Pero acá yo me quedaba pensando en esta palabra: ¿por qué se ha de formar aquella tempestad, verdad? Dice el verso: porque habló Dios e hizo levantar un viento, pero el viento era un viento tempestuoso. Cuando el viento es tempestuoso, viene y la palabra enseña de que está hablando del mar, que el mar se agita y empieza a encrespar sus olas. Pero oiga acá en el verso: el mar no se va a agitar, no se va a levantar si no hay una ordenación. Pero ahora, cuando yo le muestro este mensaje, le hago ver, le hago entender a través de la palabra, porque así nos hace Él entender por qué se levantan, por qué muchas veces las tempestades que vienen. Ahora se lo va a decir: ¿por qué las tempestades en la vida? ¿Por qué? Ya le digo que la tempestad, si Dios va a crear una tempestad atmosférica, habrán lluvias, se oscurecerá, vendrán lluvias, vientos, pero hay una causa. ¿Por qué derrama Él la lluvia y creó una tempestad? Si se va a crear una tempestad en el mar, bueno, Dios sabe por qué, porque de pronto hasta se convertirá en una depresión tropical, en un huracán, bueno, y va, pero hay un por qué se va a crear aquella tempestad. Pero ahora viene, no es que por una casualidad se vaya a levantar, sino que Él habla y hace levantar. Yo estaba viendo, y le voy a leer acá otro salmo, estaba mirando acá el Salmo
Cuando vaya a surgir esto, hermano, mire lo que este salmo dice, el Salmo 89, el Salmo 89, su verso es el 9. Cuando vaya a surgir esto, cuando surja una tempestad en la vida, que se empieza a agitar algo contra usted, bueno, y surge un problema y otra dificultad, porque eso va a ser aquello que se empezó a agitar las aguas y como que uno siente realmente que se le viene aquello. Pero si toda tempestad, si se habla del mar, tiene un límite, no la va a pasar sin que Dios la llame, la permita, para que vaya y haga estragos contra uno. Oiga el texto, el Salmo 89, su verso 9. Este es un texto, una expresión de confianza en Dios. Hoy, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Voy a decirle de que a veces las tempestades, cuando llegan a la vida, bueno, las razones, tal vez le voy a mostrar 3 razones, tal vez 3 motivos, causas, por las cuales muchas veces se agita algo contra la vida de cada creyente, pero se lo voy a resumir antes que se la muestre. Una es prueba. Muchas veces llega la prueba a la vida, la prueba. A veces por una necedad. Cuando hay una necedad en la vida, también no le va a salir bien aquello que ha emprendido. Cuando alguien ya le dijo, no lo hagas, no vayas. O muchas veces por un pecado. Pero hay algo, hermano, que uno llega a ver en la palabra muy maravilloso, cuando dice que tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Por eso le decía de que está el cielo tempestuoso, el mar tempestuoso, y hay caracteres tempestuosos también. Me quedaba observando lo que Isaías 57:20 describe, que los impíos son como el mar en tempestad, que arrojan cieno y lodo. A veces cuando el carácter de alguien es tempestuoso, muy volado, que trata de violentarse contra aquel, no solamente en palabras. Hay quienes se han atrevido, fíjate hermano, de gritarle a uno, ¿verdad? Hay quienes se han atrevido de gritarle a uno algunas cosas porque creen tener la razón, pero al final se dan cuenta de que no les va bien en la vida, porque a aquel que actúa como el mar en tempestad y empieza a arrojar toda la suciedad que está en el corazón contra alguien, se viene a ver, hermano, uno logra entender, logra comprender, porque no es de un creyente sano realmente de que lo que tenga en su corazón, por un enojo, por algo, se lo arroje tal vez en cara, en público a aquel. Pero cuando aquel realmente pudiera ser que hay algo en la vida, tendrá la valentía y el carácter de llegar y decirle realmente por qué está así en contra de él, y hablar cara a cara, oiga hermano. Pero al mirar acá en la palabra del Señor, uno se queda viendo, ¿verdad? Porque puede tener uno, dos, tres y muchos en contra, que se levanten como el mar en tempestad, pero uno llega a entender, yo puedo actuar violentamente con él, puedo vencerle tal vez físicamente, moral, económica, pero no sería una victoria si logro entender que hay alguien que puede controlar la braveza de la impiedad de tal fulano. Hoy tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Ahora, pudiera ser, hermano, que mientras vivamos en esta vida, vamos caminando,
Las tempestades se levantarán, pero vendrán a la vida. Pero ya le decía, ¿por qué llegarán? ¿Por qué llegarán a la vida? Siempre nos encerramos en preguntar algo y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo he dicho más de una vez que es mejor decir, ¿para qué vino a la vida? No por qué. ¿Para qué vino a la vida? Me está diciendo, me está enseñando algo, pero debo entender para qué se levantó aquella tempestad contra mí. Porque muchas veces la tempestad trata de impedir realmente que aquel vaya, haga, actúe en bien. Miremos esta parte, por ejemplo, una tempestad que se levanta. Miremos en lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Mire esta frase en el capítulo 27. Y el verso a leer es el verso 10. Dice acá, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Yo miraba en este caso, por ejemplo, este hombre de Dios había recibido un mensaje y Dios le había revelado y le había dicho: porque es necesario que vas a comparecer ante César, porque le tienes que llevar un mensaje a César. Pero la tempestad viene, hermano. Este mar en tempestad se levantó, como que echó a perder todo lo que aquello llevaban, pero como que impedía, oiga bien, impedía que este hombre compareciera ante aquel para predicarle la palabra de Dios. Cuando alguien va a ser comisionado, enviado, cuando alguien va a tener propósitos en bien de la obra, siempre el mar en tempestad muchas veces aparece para impedir, para que aquel vaya, para que aquel esté, para que aquel haga aquella obra. Pero cuando el hombre realmente tiene el respaldo pleno de Dios, la mujer tiene ese respaldo de Dios, no hay mar realmente que vaya a causar daño podrán haber pérdidas tal vez materiales de alguna y otra forma, pero siempre aquel tendrá victorias, porque hay alguien que lo guarda, lo encamina. Pablo dice que llegaron hasta dar en la Sirte o entre dos aguas, donde se despedazó la nave, pero los hombres salieron vivos. El hombre llegó a Roma, no solamente llevó el mensaje a la iglesia local, sino hasta comparecer ante César. Fíjate, hermano, uno se queda viendo acá y en la palabra del Señor. ¿Por qué? Miren que el viento huracanado viene e impide la navegación, trata de impedir que aquel nos siga. ¿Para qué lo ha llamado el Señor a usted, hermano, hermana, también? Pero ahora como que se halla con un viento huracanado. ¿Cómo se llamará ese viento huracanado? Ya le decía que le citaba Isaías 57:20, que los impíos son como el mar en tempestad. Tal vez dirá, bueno, hay alguien que en la vida le viene a hacer el tropiezo, el obstáculo de aquel, y como que el hombre y la mujer dicen: ya no puedo, ya no aguanto,
ya no sigo, mejor que vayan ellos, mejor que lo hagan ellos. El apóstol Pablo le dijo en una ocasión a los corintios: porque me es impuesta, dijo el hombre de Dios, necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Si lo hago, dijo él, de buena gana, recompensa tendré, pero si no, oiga, pero si no, la comisión me ha sido encomendada. Si Dios le encomendó algo, a veces se mira la voluntad para hacer aquello, pero muchas veces el hombre siente una responsabilidad porque alguien lo ha comisionado a hacer aquella obra, pero hay una tempestad, un viento tempestuoso que muchas veces evita y hace que aquel pierda en muchos sentidos para que deje de hacer la obra. Fíjate, hermano. Pero Dios dice: yo le di una ordenación al mar, aunque se levanten sus olas. Si realmente yo temo a Dios, esas olas, Él tiene dominio sobre esa braveza, las va a sosegar y que nada lo estanque. Oiga algo más en la palabra del Señor. El Evangelio según Mateo capítulo 8. Mire lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 8, el verso 23 dice acá: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Mire, hermano, mire lo que la Biblia dice. A veces viene a verse, como dice acá, hombres de poca fe. Cuando la fe es poca, se viene a ver, ¿verdad? Los discípulos se dieron cuenta en Lucas 17:5 que su fe era tan poca. Ellos llegaron a decir: Señor, aumentanos la fe, que la fe aumente, Señor. Pero cuando hay un aumento de fe, ¿verdad? Hay un aumento de fe. La fe, a veces oye usted, yo he oído mensaje de la fe, pero se habla de fe y fe, pero la fe en la Biblia solamente hay dos, como se dice en Judas 3, la fe que ha sido dada una sola vez a los santos, y habla de la palabra de Dios. Gálatas 1:23, por ejemplo, dice la palabra: a aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, ahora predica la fe. La fe se viene a resumir que una de ellas es toda la palabra de Dios. ¿La otra cuál es? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando la mujer sirofenicia de Nación llega al Señor y la primera vez le dice: Jesús, Jesús, hijo de David? Dice que el Señor no le dio respuesta. La segunda vez: Jesús, hijo de David. Los discípulos le dijeron: despídela, da voces tras nosotros. El Señor dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. La tercera vez: Jesús, hijo de David. Ya diré, con la mujer le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y así nos pasa. Cuando la fe del hombre lo viene a manifestar a través de sus obras. La mujer, Dios el Señor, llegó a ver la fe de la mujer cuando en la insistencia de ella creía, confiaba que del Señor iba a alcanzar gran bendición. Se llama, la mujer oye algo de Jesús que le dice: mujer,
grande es tu fe. Cuando la fe es grande, firme. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 2 dijo él: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. De manera que cuando se habla de fe, estaríamos pensando de qué fe va a hablar, de la fe de Jesús, de la fe propia. Pero cuando se viene a ver que esta palabra dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Bueno, los discípulos habían manifestado tener fe en él, pero ahora desconfiaban, como que habían desconfiado de aquel que iban a perder la vida, si con ellos iba el que tiene sosiego, dominio sobre la braveza del mar. Él le dice: calma, enmudece, y se calmó el mar. Pero a veces viene por prueba a la vida, hermano. Cuando viene la prueba de la fe, a veces el apóstol Pedro dijo en una ocasión en el capítulo 1, verso 6, para que sometida a prueba vuestra fe. A veces la fe viene a ser sometida a prueba si realmente es su fe en el conocimiento del bien, o su fe en la acción de una obra. Muchas veces, por ejemplo, le podría hacer mención de Ananías y Zafira en Hechos 5:3. Ellos le negaron su fe al Señor, naufragaron en su fe, porque después de tener gran bendición no le dieron a Dios su prueba de fe, es haberle extraído, y negaron lo que tenían que darle a Dios. Pero cuando la prueba de fe viene a la vida, a veces las tempestades vienen y evitan que aquel obre, que aquel predique, que aquel de alguna manera en prueba de fe deje de hacer lo que ha venido haciendo o lo que tenía pensado de hacer. La palabra viene y enseña de que la tempestad se levanta, pero el Señor viene y dice: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué no apruebas tener conferencia? ¿Por qué no apoyas a que se haga aquella edificación? ¿Por qué no apoyas a que se compre aquel predio o lo que se va a invertir en la obra de Dios? Muchas veces negamos la fe. Negamos la fe. Dice que negar la fe es no invertir nada en la obra de Dios, fíjate, hermano. Pero mirando acá, para eso surgen problemas, dificultades, y sería el mar en tempestad que viene a probar la fe de aquel. Pero cuando los hombres se dan cuenta, claman al Señor, y Él calma, sosiega aquello, y el hombre puede actuar. Pero eso nos enseña a confiar plenamente en el Señor, que Él es el que tiene dominio sobre la braveza del mar en tempestad, y Él puede sosegar, calmar aquello que trata de impedir que yo obre de alguna manera en la obra del Señor, y usar Lucas 17:5 y decirle: aumentanos la fe, Señor, hoy. Y el aumento de fe vendrá, se mirará la determinación de aquel, cómo trabaja, cómo actúa. Pero hay algo serio. Mire lo que dice el libro de Jonás, capítulo 1. Oiga lo que está escrito acá en Jonás, capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, porque es Él el que lo levanta. Pero ¿por qué lo levanta? Porque muchas veces prueba la vida de aquel a ver qué definiciones tiene la obra. Pero en este caso, oiga este verso: hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero acá, hermano, no era realmente para ver la disposición, como se vio en Pablo, de ir hasta Roma y de anunciar el Evangelio, como la prueba de los discípulos en alta mar,
sino acá había un pecado que aquel ocultaba. A veces los problemas se le agitan en la vida al hombre, a la mujer le viene uno y otro problema, una y otra dificultad, se le viene a la vida, pero muchas veces, ¿por qué? Porque a veces hay pecado que aquel oculta en la vida, fíjate, hermano. Se ha visto en casos de hombres, de mujeres, que a veces han llegado a cometer un pecado en la vida, pero a veces, por ejemplo, cae en un adulterio, pero se emborracha el hombre y no confiesa el adulterio. Y hay quienes se restauran y por la borrachera, pero su pecado original es el adulterio. Definitivamente tendrá que experimentar un mar agitado en contra de su vida. ¿Para qué? Para que aquel realmente confiese lo que realmente ha hecho en la vida. Pero cuando uno mira eso, ya le digo que hay quienes confiesan o hacen un pecado, pero ocultan el verdadero pecado, fíjate, hermano. Y mientras el hombre y la mujer no confiesa realmente el pecado original por la cual ha sido cortado, realmente tendrá muchas cosas que se le vendrán en la vida. A veces no le sale bien nada, tiene tropiezos, obstáculos o nada. Los hombres preguntaron por qué nos ha venido esto y todo ello, pero echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Le dicen quién eres, soy hebreo, y el hombre confiesa, ¿qué vamos a hacer contigo? Láncenme al mar para que el mar se les aquiete. Lanzaron a Jonás al mar y el mar se aquietó. ¿Cuál es el remedio? La confesión del pecado. Cuando hay un pecado oculto, despierta la tempestad en contra de aquel, se agita y viene una y otra cosa a la vida, pero el remedio es realmente que aquel declare lo que ha hecho, confiese lo que ha hecho, para que las aguas se calmen, se tranquilicen, y aquel que oye la confesión de pecado puede sosegar, tranquilizar un mar en tempestad. Un último verso, Efesios, o la primera Timoteo, es primera carta a Timoteo. Oiga esta expresión en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. El verso es 19: manteniendo la fe en Dios y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Cuando se mantiene la fe en Dios y se tiene una buena conciencia, jamás va a naufragar el hombre. Los vientos y las tempestades vendrán, pero hay alguien en quien confío. Si muchas veces para probar la disposición que tengo, para probar mi fe, o por el pecado, ¿por qué se ha levantado la tempestad? Pero si es por pecado, a confesar el pecado. Si es por disposición, si es por prueba, se debe mantener esa confianza plena en Dios y hacerle caso a la conciencia para no naufragar y poder concluir la obra, el trabajo y todo aquello que Dios ha confiado a cada uno. Mientras el Señor nos tenga sobre la faz de la tierra, que Él nos ayude a comprender su palabra, las que Él nos ha hecho ver en este otro mensaje, que Él la bendiga en cada corazón.